Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos, ya estamos con un renovado Mira Vos. Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde siempre. ¿Cuál es el sentido de la vida? Una gran pregunta. Y lo haremos a través de las ideas de tres autores que, a pesar de vivir en épocas muy distintas, convergen en la búsqueda de respuestas Sí, desde una perspectiva singularmente española. exacto. Vamos a recorrer un fascinante viaje a través del tiempo y las ideas, explorando las respuestas que Viktor Frankl, Albert Camus Me encantan estos autores. y Aristóteles, cada uno desde su propia perspectiva, Claro. nos ofrecen a esta eterna pregunta. Empecemos con Frankl, Me parece bien. quien experimentó el horror de los campos de concentración nazis. Su libro, El hombre en busca de sentido, Un clásico. no es solo un testimonio desgarrador, Para nada. sino una profunda reflexión sobre cómo encontrar significado en medio del sufrimiento más extremo. ¿Recuerdas aquella anécdota donde Frankl describe a un compañero de prisión que había perdido la voluntad de vivir tras la muerte de su esposa? Sí, claro. Frankl le ayuda a recordar el amor que sentía por ella, a comprender que ese amor trascendía la muerte física y que su vida aún tenía sentido porque podía honrar ese amor. Es una idea muy poderosa. Sí. Un punto crucial en la filosofía de Frankl es que el ser humano siempre tiene la libertad de elegir su actitud, incluso en las circunstancias más adversas. Exactamente. Es increíble cómo Frankl encontró luz en la oscuridad más absoluta. De acuerdo. Pero ahora, saltemos a otro extremo del espectro con Albert Camus, Claro. quien en el mito de Sísifo abraza el absurdo de la existencia. Interesante contraste, ¿no? A diferencia de Frankl, Sí, Camus argumenta que la vida no tiene un sentido inherente. cierto. ¿Cómo es posible encontrar la libertad en una realidad sin sentido? Camus nos invita a rebelarnos contra la búsqueda de un significado ilusorio. Para él, la libertad reside en aceptar el absurdo y vivir apasionadamente a pesar de él. Pensemos en Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba. Camus ve en él un héroe absurdo que encuentra su libertad en la rebeldía constante. Es una perspectiva desafiante, sin duda. Y por último, viajamos a la antigua Grecia Un salto en el tiempo. para encontrarnos con Aristóteles Gran filósofo. y su ética nicomaquea. Aristóteles, a diferencia de Frankl y Camus, Sí, nos ofrece una visión más racional y sistemática. totalmente. Para él, la felicidad o eudaimonia Un concepto clave. es el fin último de la vida humana y se alcanza a través del cultivo de las virtudes, la razón, la búsqueda de la excelencia. Exacto. Para Aristóteles, vivir una vida plena implica desarrollar nuestro potencial como seres humanos. No se trata solo de momentos de placer, sino de construir una vida con sentido a través de la virtud, la contemplación y la participación activa en la sociedad. Ya desde el principio vemos cómo estos tres autores plantean visiones muy distintas. Sin duda. Frank Lani encuentra sentido en la trascendencia, Ajá. Camus en la rebelión contra el absurdo Padre. Y Aristóteles en la búsqueda de la virtud. Interesante. Y esto nos lleva a una cuestión que aparece una y otra vez en sus obras. ¿Cuál es esa? La diferencia entre un momento de placer y una vida con sentido. Ah, sí, una distinción fundamental. Es una distinción fundamental. El placer, aunque pueda ser placentero, Sí, no es lo mismo que una vida con sentido. es cierto. Y Camus también lo plantea. Para él, la satisfacción de los deseos no es suficiente No. para llenar el vacío existencial. Exacto. La rebelión, la creación artística, la búsqueda de experiencias intensas son formas en que el hombre absurdo puede encontrar plenitud en una vida sin sentido intrínseco. Correcto. Y desde la perspectiva de Aristóteles, el placer momentáneo se subordina a la búsqueda de la virtud y la felicidad verdadera. La eudaimonía no se alcanza a través de la gratificación inmediata, sino a través de una vida guiada por la razón y el desarrollo de nuestro potencial humano. De acuerdo. Lo que me parece fascinante es cómo estos tres autores, a pesar de sus diferencias, nos advierten sobre los peligros de confundir el placer con la felicidad. Sí. Una vida con sentido, parece decirnos, requiere algo más que la simple satisfacción de nuestros deseos inmediatos. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad individual, ¿no crees?
Tanto Frankl como Camus y Aristóteles, aunque desde enfoques distintos, coinciden en que el ser humano tiene la libertad de elegir su actitud ante la vida y de crear su propio significado. Precisamente Frankl, desde la experiencia límite del campo de concentración, nos habla de la responsabilidad de encontrar un propósito incluso en las circunstancias más adversas. ¿Recuerda su frase? Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es una frase poderosa, sin duda. Entonces, si lo entiendo bien, el sentido de la vida no es algo que se nos da, sino algo que creamos a través de nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestra actitud. Es un proceso activo, no pasivo. Exactamente. Y en ese proceso, la responsabilidad individual es fundamental. No podemos esperar a que el sentido de la vida nos caiga del cielo. Tenemos que construirlo nosotros mismos día a día, a través de nuestras decisiones y acciones. Claro, pero si cada uno construye su propio sentido, no corremos el riesgo de caer en un relativismo absoluto donde cualquier cosa puede tener sentido. No hay algunos principios, algunas ideas que puedan guiarnos en esa búsqueda. Es una pregunta importante. ¿Y qué es donde podemos volver a la sabiduría de estos autores? A pesar de sus diferencias, hay ciertos puntos en común que emergen de sus planteamientos. Por ejemplo, los tres autores, desde sus diferentes perspectivas, nos hablan de la importancia de la acción del compromiso con la vida. Es decir, no se trata solo de reflexionar sobre el sentido de la vida, sino de vivirla, de actuar en consecuencia con nuestras creencias y valores. Exactamente. Franco, por ejemplo, nos habla de la importancia de encontrar una tarea, un propósito que nos impulse a actuar incluso en medio del sufrimiento. Para él, la acción es una forma de resistencia, de afirmación de la vida, incluso en las circunstancias más adversas. Y Camus, aunque nos habla de la rebelión contra lo absurdo, también nos invita a actuar, a crear, a vivir intensamente. Para él la rebelión no es pasividad, sino una forma de acción de compromiso con la vida, a pesar de su falta de sentido inherente. Y Aristóteles, con su énfasis en la virtud, nos recuerda que la felicidad no es un estado pasivo, sino que se alcanza a través de la acción del ejercicio de las virtudes en nuestra vida diaria. Ya veo. La virtud no es algo que se contempla, sino que se practica, se ejercita, se vive. Sin embargo, ¿no crees que hay algo inherentemente espiritual en la búsqueda de sentido? El simple hecho de cuestionarnos nuestra existencia, de buscar algo que nos trascienda, que le dé un significado a nuestra vida. Sí. ¿No apunta eso a una dimensión que va más allá de lo puramente material? Es una pregunta muy interesante. Podríamos decir que la búsqueda de sentido es una búsqueda de conexión. Una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Claro. Ya sea con un propósito, con la humanidad, con la naturaleza o incluso con el propio universo. Y esa conexión no podría ser la base de una experiencia espiritual. No necesariamente religiosa, pero sí espiritual en un sentido más amplio. Es posible. Al fin y al cabo, la espiritualidad no se limita a las creencias religiosas. Se trata de una experiencia humana fundamental que nos conecta con algo que nos trasciende, que nos da una sensación de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. Quizás entonces la búsqueda de sentido sea un camino hacia esa experiencia. Podría ser. Un camino que cada uno recorre a su manera. Sí. Con sus propias dudas, Yeah. sus propios descubrimientos, Correct. sus propias respuestas. Es una idea hermosa y al final no es esa la esencia de la libertad humana. ¿Cuál? La libertad de buscar nuestro propio camino, de construir nuestro propio sentido, de encontrar nuestra propia conexión con lo trascendente. Creo que sí. Y me quedo con la idea de que la búsqueda de sentido, sea cual sea el camino que elijamos, es un viaje que vale la pena emprender. Un viaje que nos enriquece, nos desafía y nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la búsqueda del sentido de la vida. Ha sido un placer. Esperemos que les haya servido para reflexionar sobre sus propias búsquedas, para cuestionar sus propias respuestas y para seguir explorando este tema tan fundamental para la existencia humana. Muchas gracias por acompañarnos en esta apasionante aventura intelectual. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.